Le he puesto como título a esta predicación: hay montes que marcan. Hay montes que marcan. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de subir a un cerro, y creo que la mayoría, ¿cierto? Chile es un país de cerros, de montañas. Recuerdo que hace un tiempo atrás quise ir con mi amigo Misael al Cerro La Ballena. ¿Usted conoce el Cerro La Ballena? Los que son acá de Puente Alto. Está atrás del auditorio. Fuimos con Misael al cerro con dos motivos. Una para hacer trekking, porque estábamos ahí con necesidad de ejercicio. Y la otra, una necesidad espiritual de orar. ¿Cuántos de ustedes ha tenido la experiencia de orar en un cerro, arriba, en la cúspide? Ha sido hermoso, ¿cierto? Uno ve el panorama extraordinario, la naturaleza, te desconecta del mundanal ruido. Pero la experiencia que tuve ahí no fue muy buena. Usted dice, pastor, ¿se le apareció el diablo? No, no se me apareció el diablo. Iba subiendo con ganas de buscar al Señor y me caí del cerro, hermano. Un porrazo, hermano. Misael tuvo que orar por mí por sanidad, hermano, porque una experiencia no muy buena, pero de igual forma retengo que ese momento fue muy lindo. La Biblia habla de muchos montes. Más de 20 montes aparecen registrados en las Escrituras. Y 8 de ellos fueron escenario de actos maravillosos de Dios. Partiendo del Antiguo Testamento, montes como el de Ararat, donde reposó el arca de Noé. Ahí dice la Biblia que quedó el arca de Noé y no hay vestigios después del arca. Algunos dicen que encontraron un madero por aquí. Está el monte Moriah. Usted, quienes leen la Biblia, tal vez se acordará qué ocurrió en el monte Moriah. Abraham lleva a su hijo Isaac a sacrificarlo, el monte Moriah. Está el monte Sinaí donde el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés. En el monte Moriah también hay algo interesante, es el lugar donde Salomón edificó templo a Jehová. En el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, no lo alcanzó a sacrificar. El monte Carmelo. ¿Alguien sabe qué ocurrió en el monte Carmelo? ¿Sí? Los profetas de Baal. Muy bien, hermana Yolanda, de nuevo, mire. Muy bien. Muy aplicada. Prepárese, el otro domingo va a predicar. El monte Carmelo, ahí Elías confrontó a los 400 profetas de Baal y de Acera. En ese mismo monte, él esperó también que viniera la lluvia. Si te das cuenta, estos montes que he mencionado tuvieron experiencias, más que los montes, las personas que estuvieron ahí, experiencias extraordinarias. Está el monte Nebo. Usted dice, ese monte, pastor, el monte Nebo. Ese monte era donde Moisés subió para ver la tierra. Interesante. Yo creo que Moisés nunca va a olvidar ese monte, porque en ese monte él pudo ver la tierra donde fluía la leche y la miel. Pero también nos encontramos en el Nuevo Testamento con montes importantes. El Sermón del Monte. Los más académicos dicen que el Sermón del Monte fue en una montañita chiquitita, en una colina, más que montaña, una colina llamada Eremos, que solamente medía 60 metros de altura, chiquitito. Chiquitito en relación a las grandes montañas que tenemos en Chile. Desde el capítulo 5 al 7, ahí está el Señor sentado con su sermón de las bienaventuranzas, el monte Eremos. Pero también está el monte Tabor, donde los eruditos dicen que ahí el Señor se transfiguró, el monte Tabor. Y también el monte de los Olivos, o el monte del Calvario, donde estaba el huerto del Getsemaní, que significa olivos también, y donde el Señor fue crucificado, y donde el Señor entregó la vida por nosotros. Hay montes que la Escritura registran episodios extraordinarios. Por eso le puse como título, hay montes que marcan. Y cuando me voy ahora a introducir en el sermón, yo quiero que el concepto monte usted lo pueda entender de un modo metafórico, figurado. Porque es verdad que el Señor nos quiere llevar al monte. Y cuando hablamos de ir al monte, no es solo literal, es
un modo que quiero que usted lo entienda muy bien. Porque subir al monte implica, escúchelo bien, desconectarse del mundanal ruido. Subir al monte implica esfuerzo. Subir al monte implica tener una panorámica de lo que está frente a tus ojos más amplio. Subir al monte implica tener una desconexión también con tus enemigos o con quienes quieran hacer algo contra ti. Subir al monte es una experiencia maravillosa desde el punto de vista literal como figurado. Subir al monte implicó para los discípulos, escúchalo bien, ver al Señor glorificado en el monte Tabor. Y justamente es el tema que quiero hablar el día de hoy. Tiene que ver con la experiencia que tuvieron los discípulos en el monte Tabor. Quiero hablar en esta hora acerca de 3 experiencias que nosotros necesitamos vivir para ver a Cristo en una plenitud mayor de la que tú conoces hasta el día de hoy. Creo que todos nosotros tenemos una experiencia que contar, una experiencia respecto al Señor, cómo Él se nos reveló. Porque hay un asunto, como decía el pastor Carlos el viernes, un asunto que nosotros debiéramos entender. Es fundamental que alguien que diga creer en Jesús haya tenido una revelación de la persona de Jesús. Es fundamental. Porque si hay algún hermano, hermana que esté sentado acá no ha tenido la experiencia de la conversión, de haber nacido de nuevo, todo lo que nosotros hacemos para usted va a ser incluso hasta una pérdida de tiempo. Va a ser aburrido. Si hay alguien que esté sentado acá y dice, Pastor Sergio, para mí el evangelio es aburrido, yo le voy a decir lo siguiente: tú necesitas urgentemente tener una revelación de quién es Cristo. Porque el evangelio no es aburrido, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Eso es el evangelio. Jamás el evangelio es aburrido. Pero alguien que no lo entiende es porque no se le ha revelado Cristo. Al decir esto no estoy para juzgarlo, estoy para animarte a que puedas tener una experiencia con Dios. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, Santiago, y subió al monte a orar. ¿Quién tuvo la iniciativa de invitar a estos 3 discípulos? El Señor. En ningún momento Pedro, Juan y Jacob le dijeron, Señor, ¿podríamos ir a hacer trekking al monte Tabor? No, en ningún momento ellos tenían el ánimo. Además que recuerda que el Señor Jesucristo caminaba y caminaba kilómetros y kilómetros, entonces los discípulos estaban agotados. Ir al monte era un triple sacrificio, pero siempre el Señor nos motiva a hacer algo más. Uno dice, ¿de dónde habrá sacado tanta fuerza el Señor para haber hecho milagro, caminar, tener paciencia de que los doctos de la ley lo cuestionaran? Una paciencia extraordinaria, no era de él, era el Espíritu de Dios que estaba en él. Hay algo interesante que veo en esta primera acción de que el Señor invita a los discípulos, es que el Señor, no sé por qué razón, pero creo saber la razón, siempre escogía a Pedro, Juan y Jacob para muchos de sus milagros que él hizo. Alguno dirá, tal vez esa es la concepción de usted, Pedro, Juan y Jacob eran los regalones de Jesús. Regalones en el chileno, los favoritos. ¿Usted ha pensado por qué el Señor escoge a Pedro, Juan y Jacob, por ejemplo, para que sean testigos del milagro de la hija de Jairo? Ahí estaban ellos 3. ¿Sabe cuál es mi concepción? Yo creo que estos necesitaban tener un impacto más glorioso con el Señor porque estos eran los más porfiados de los 12. Sí. Los que son más porfiados, pongan atención, todas las mamás que tienen un hijo porfiado, yo les aseguro que el Señor los va a tomar a ellos y les va a ver y les va a mostrar milagros y les va a llevar al monte. Oye, Juan y Jacob, la Biblia dice que ellos tenían un sobrenombre, los Boanerges.
eran los hijos del trueno, no tenían un temperamento afable. No, ellos eran violentos. Ellos deseaban que fuego cayera del cielo y consumiera a todos los samaritanos. Entonces el Señor tomó a estos, a Juan y Jacob, Santiago, y también tomó a Pedro. Usted conoce la historia de Pedro, ¿cierto? Pedro era de estos que primero hablaba, después pensaba. ¿Habrá alguien como Pedro acá? Hablan, y después piensan, parece que no era lo que tenía que decir. Pedro actuaba y después razonaba. Entonces el Señor toma a los que son más complicados para mostrarle una gloria mayor. Es mi concepción. Los toma a ellos, y hay algo interesante que yo quiero que usted observe en esto, que el Señor los invita a ver algo mayor, una gloria mayor. Cuando uno analiza el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 al 7, el Señor les revela las verdades del reino. Eso es mostrarle a los discípulos al Señor a través de la Escritura. En el capítulo anterior de Lucas 9, el Señor tiene una conversación con los discípulos y les dice, después de haber estado en el monte de las bienaventuranzas, le enseñó todo lo que es el hacer de un cristiano en esta tierra, viene una segunda revelación. Diga conmigo, segunda revelación. La primera es la Escritura, les dice en las bienaventuranzas, ¿cierto? La doctrina. La segunda, el Señor se revela a Pedro, porque el Señor hace una pregunta y dice, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Elías, otro Juan, otro alguno de los profetas, pero ustedes, ¿qué dice ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, lo que tú acabas de declarar no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Segunda revelación. Mira, la revelación espiritual es progresiva. ¿Escuchó bien? Es un término que se ocupa en la teología. Es progresiva. Primero, ellos tienen una revelación auditiva porque escuchan el sermón del monte. Después es una revelación verbal. Pedro declara por revelación del Espíritu que el que está ahí no es un simple profeta ni un raboní, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor le está llevando a una experiencia mayor. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir en el monte. Tal vez ellos pensaban que iban a descansar. Como muchos de ustedes y quien les habla, a veces no sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que Él nos toma para una experiencia mayor. Él nos toma para una experiencia mayor. Y es ahí donde está Pedro, Juan y Jacob a 580 metros de altura. Caminaron bastante, estaban rendidos de sueño. No tenían fuerzas para conversar con Jesús. Y de pronto el Señor, mientras ellos estaban dormidos, entre dormido y despierto, el Señor tiene una apariencia y que fue literal. No fue un sueño, no fue una visión, fue literal. El Señor estaba con un vestido blanco resplandeciente. Dice Mateo que su rostro resplandecía como el sol. Y dice el Evangelio de Marcos que su ropa era blanca como la nieve, como ningún otro lavador de aquel tiempo podría lavar. La experiencia que ellos ven es para quedar atónitos. Ellos habían escuchado la palabra. Pedro había declarado verbalmente que era el Cristo, pero hoy lo estaba viendo, lo estaba contemplando. ¡Qué extraordinario! Y el Señor me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba cuando hacía este sermón. El Señor me decía, ¿en qué etapas de revelación de Cristo estás? Solamente eres
un erudito de la Escritura, un teólogo, un hombre de la palabra que conoce por la gracia de Dios los misterios revelados en este libro? ¿O has pasado una etapa mayor donde estás confesando a Cristo de lo que has leído, de lo que te ha sido revelado? ¿Estás en la etapa de ver a Cristo glorificado? Usted dice, pastor, pero si a Cristo nadie lo ve. Tal vez hay gente como Juan que lo vio en la isla de Patmos y Dios se puede revelar como Él quiere. Él no está de brazos cruzados diciendo, y yo no me puedo revelar. No, Él puede hacerlo. Pero cuando hablo de esto, no es que quiera hacer énfasis de manifestaciones carismáticas. Pero vaya que necesitamos tener una experiencia mayor de la que hemos tenido durante todos los años en este caminar en el Evangelio. Amados hermanos, la Biblia es clara en decir que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que la luz cada vez está más plena. Así es el camino del justo, no es de más a menos, es de menos a más. Cada vez debiéramos tener más hambre por la palabra, más sed por el Espíritu, más deseo, más fervor, más pasión. No debiera ser como la relación de una pareja desde el amor humano. El amor humano se apaga, se pone fome él con ella o ella con él. Pero en Dios debiera ser lo contrario. Debiera ser de menos a más. Más pasión, más fervor. Y yo me miraba a través del espejo esta palabra y decía, Señor, ¿en cuál estoy? Y yo sé en cuál estoy. ¿En cuál estás tú? Algunos se quedaron pegados en la teología. Mucha palabra y está bien. Palabra. Y está bien porque el Señor se revela por la palabra, es verdad. Pero alguien está en la etapa de confesar a Cristo a sus compañeros de trabajo, decir, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo declaró públicamente. Esa es una etapa del cristiano también. Está bien, estás en un discipulado, estás en una enseñanza bíblica, pero Dios te quiere llevar a otro peldaño. Confiesa que Jesús es el Cristo a tus compañeros, a tu familia. Es una etapa mayor. Pero después está el tercer peldaño, es que tengas experiencia extraordinaria con el Cristo de la gloria. Que tú digas, el Señor me tocó, el Señor me habló claramente. Tuve una experiencia mayor que la que he tenido ayer. Vuelvo a decir, el énfasis de la iglesia no es sentir, no es el carisma, es Cristo el Señor, pero un Cristo glorificado. No solamente un Cristo histórico, teológico, un Cristo de conocimiento, es un Cristo mayor. Eso es lo que yo quiero invitar. El Señor invitó a los discípulos, vamos al monte. Y como pastor yo les quiero desafiar a ustedes de parte del Señor. Subamos un peldaño más arriba. Subamos 580 metros más alto. No te conformes con decir, conozco la Biblia. No te conformes, sí, de pronto le hablo a mi compañero de trabajo. No te conformes, mira, no quiero ofender a nadie. Pero no te conformes con ser un cristiano que solamente vienes, te sientas, cantas, eres una buena persona, un buen vecino, tu perro hace popó en la plaza, le saca el popó, está bien, te aplaudo, está bien, eres correcto, eres un buen ciudadano. Está bien. No voy a explicar qué es lo que es el popó, usted sabe lo que es el popó. Hay algo más. Y le tengo una buena noticia a usted que es porfiado en el Señor. Usted que habla y después piensa. A usted que le cuesta congregarse. A usted que le cuesta leer la Biblia. Oh, Dios te está poniendo los ojos porque Pedro, Juan y Jacob no eran los mejores de los 12. Prepárate porque el Señor te va a tomar. El Señor te va a abrir los ojos del entendimiento para que primero te sientes y escuches el sermón del Señor, el sermón del monte, sepas cómo conducirte, como decía el pastor Carlos en la palabra, cómo saber la doctrina. Hay gente que conoce la doctrina, conoce la teología, pero no conoce al Cristo de esa doctrina. Él te invita.
¿Cuál es tu experiencia? ¿Solamente una revelación auditiva? ¿Estás en la etapa de proclamarlo en otros lados? ¿O ya lo estás viendo? Entiéndase, lo estás viendo, en otras palabras, estás palpando su gloria. ¿Qué dice el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 14? Habla respecto al verbo. Y habla de Cristo. Tocante al verbo de vida, dice, lo vimos, lo palpamos, hablamos lo que hemos experimentado. Siempre yo les he dicho, un predicador, cuando habla, no solamente de la Escritura, habla también de sus vivencias, tiene un plus adicional. Porque podemos dar una conferencia, podemos descubrir todos los enigmas del Apocalipsis, pero si no conoces y no has tenido una experiencia con el Cristo que se le reveló a Juan en la isla de Patmos, solamente fue un lindo discurso. Y esto es para mí. Lo que marca la diferencia de alguien que dice creer en Jesús es que ha tenido una experiencia con Él. Mire, haga este ejercicio. Cuando vaya un testigo de Jehová, que tal vez sabe más de la Biblia que tú, erradamente, por supuesto, pero se saben los textos de memoria, ¿o no? Tú dices, sí, porque de tal manguera amó Dios. ¿Cómo que de tal manguera? Es de tal manera, hermano. Si hay gente que no conoce mucho la Biblia y dice, ama al Señor, no es porque de tal manguera, es porque de tal manera, ¿ya? Entonces viene un testigo de Jehová, con todo respeto a los amigos testigos de Jehová, o los mormones, sea quien sea, los que tienen más hábito evangelístico que nosotros. Ay, Dios mío. Ellos te van a decir todo lo que dice su libro, lo que dice la Escritura, la traducción del Nuevo Mundo, te lo van a decir de memoria. Anda a la plaza, hoy está el tema del Dios Madre, han estado en la plaza monumental, Dios Madre por todas partes, evangelizando, hermano, por todas partes Dios Madre, los versículos de memoria, y tú el evangélico así, no, si yo conozco las canciones de Marco Witt. Ya, no importa, inicialmente es permitido, inicialmente. Pero mira, invita a un testigo de Jehová a orar. Invita a un testigo de Jehová a experimentar el poder de Dios. Le ganaste. ¿Por qué? Porque ellos no conocen, no han experimentado al Cristo de la gloria. Porque si lo hubiesen experimentado no estarían en esa secta. Porque el Espíritu los guía a toda verdad, a toda justicia, los saca de esa secta. Por eso es importante que el cristiano pase de las etapas de la revelación, de lo que es escuchar, de entenderlo, es parte del Espíritu, pero pases a la proclamación y pases a ver algo mayor del Señor. En el monte del Señor siempre hubieron experiencias desde el Antiguo Testamento extraordinarias. Me llama la atención que Abraham, cuando salió de la tierra, inmediatamente dice ahí en Génesis 12, 8, el Señor lo llama, inmediatamente lo primero que hace Abraham es buscar un monte. Esto está en Génesis 12, 8. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí, ¿dónde? En el monte, diga conmigo, en el monte. Edificó allí el altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Siempre el monte, escúchalo bien, para tener una revelación mayor de Cristo, tiene que haber un momento de invocar, de clamar su nombre. La Biblia dice que el Señor, en el Lucas 9:28, el Señor los llevó a orar. Amado hermano, la oración es una de las acciones más poderosas de la iglesia y la más menospreciada. ¿Escuchó bien? Y descuidada. La oración es una de las acciones más importantes de la iglesia y la más descuidada. Muestra un botón. ¿Cómo está hoy la iglesia en el mundo? Y al decir esto no lo digo con una crítica ácida, no.
concierto de tal cantante importante en el medio cristiano, la gente gasta 30, 40, 50 mil pesos para estar en primera fila, para poder estar allí. Hermanos, la gente es capaz de viajar de regiones para estar en ese momento importante de su cantante artista cristiano favorito. Se llena el Movistar Arena. Hoy por ahí escuché que viene el caballero Guillermo Maldonado a la Florida. La gente ya creo que tiene las entradas ya completamente adquiridas. ¿Por qué? Porque viene un personaje supuestamente ungido desde Estados Unidos. Y un pastor flacuchento, sencillo, te invita a orar gratis los días viernes. Pero tengo a alguien a quien presentarte. Es el Señor que está aquí los días viernes en las reuniones de oración. Esto debiera llenarse. Hermano, si tú no oras, no tienes tiempo de oración personal, congregacional, tal vez estás en la etapa auditiva, que te hablen de Cristo. Está bien, todos la pasamos. No estoy aquí para pegarte con un latigazo, con un palo con clavo oxidado que te duela con ajo. Así. ¡Ah! No. Estoy para ponerte la palabra como un espejo, hermano. Porque si tú estás recién convertido, es normal que oren por ti. Es normal que tú pidas la oración hasta por el Bobby. Es normal. Esa hermana que recién se convirtió, me acuerdo, pastor, ore por el Bobby, está enfermo el Bobby, el perro. Bueno, está recién convertida la hermana. Oramos por el Padre, unge ese Bobby, quítale la garrapata, la reprendo en el nombre de Jesús, fuera. Es normal. Pero alguien que lleva tiempo en el Evangelio no anda pidiendo oración así por pedir. Es una persona que ya pasó una etapa mayor. Es una persona que se esfuerza para orar. Hermano, para ir al monte hay que esforzarse. Estoy cansado. ¿Cómo voy a caminar? Voy a subir 580 metros al monte Tabor. Es que, hermano, cuando hay pasión, no importa lo lejos, no importa el frío, no importa el calor, no importa la enfermedad. Estoy ahí donde está el Señor. El Señor era un apasionado por el Padre. A mí me impacta la pasión del Señor. ¿Usted se acuerda de ese episodio? No voy a cambiar de sermón. Voy a hacer un paréntesis. El Señor está cansado, caminó kilómetros, van a un lugar desierto a descansar. Imagino que Pedro con Juan a lo mejor dijeron, una película en Netflix, ¿por qué no? Ya, tranquilo. No lo dice la Biblia, hermano, no me tire piedra. Pero te ha pasado esos momentos que tú dices, me voy a relajar, me voy a desconectar. Se lo digo como pastor, voy a poner en modo avión el WhatsApp. Y de pronto llaman por el teléfono a mi esposa. Y tengo la película justo ahí. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Él le enseñó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, en su periodo de descanso. Pedro con Juan y los discípulos estaban enojados. Y tenían una justa razón para enojarse. Era su tiempo de descanso. Pero escúchelo bien. Jesús no estaba enojado enseñándoles. Tanto el amor de Dios, que eso se llama pasión. Cuando hay pasión por Dios no importa el cansancio. No importa que tú digas, es que pastor yo trabajo y como si acá nadie trabajara. ¿Tú crees que el viernes estamos así, hermano, desde las 8 de la mañana con mi esposa el viernes? Oh, tírame una ovita así. ¿Por qué hablo del viernes? Porque es el día que el Señor nos convoca a orar. Y el Señor los convocó a ellos a orar al monte. En el monte, ¿sabe lo que ocurre? Muchas cosas. Invocas al Señor. Encomiendas al Señor el viaje. Abraham salió de Ur y Abraham sabía de alguna otra manera, tengo que encomendar esta misión
en el monte y voy a invocar su nombre, voy a sacrificar al Señor. Antes de una tarea importante hay que subir al monte de la oración. Dice el escritor al libro de los Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero por la fe obedeció. En el monte hay llamamientos. ¿Dónde Dios llamó a Moisés? Éxodo 3 del 1 al 2 dice que estaba apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Y dice que en el monte Horeb, donde llegó Moisés con las ovejas, el Señor lo llama. Escúchalo bien. ¿Alguien quiere saber para qué Dios lo llamó? Sube al monte. En el valle hay mucho ruido. Hay muchas voces confusas en el valle. En el valle hay muchas ideas, muchas doctrinas. En el valle hay muchas voces. En el valle hay confusión, pero en el monte no hay ruido de este mundo, no hay mensaje mundanal. En el monte no hay mensaje de falsa doctrina. En el monte vas a escuchar claramente cuál es el propósito que Dios tiene para ti. En el monte. Si tú llevas años en el Evangelio y no sabes cuál es tu asignación por el Padre, quiero invitarte a ir al monte. Término figurado. Desconéctate de tantas cosas, de tantos afanes que tienes. Por favor, desconectémonos un poco en este mundo, sobre todo en Santiago de Chile. Se lo digo porque he estado en el sur. Cultos de 5 horas en el sur, hermano. 5 horas. 2 horas dura el culto, aprox. Nuestras iglesias que están allá en el sur, Generación Encendida, Valdivia, Villarrica, 2 horas. 3 horas el sobremesa. Digo, hermano, no tendrán nada que hacer. Digo yo, no es que no tengan nada que hacer. Su deseo de estar en comunión es diferente a acá. Porque yo sé que muchos de ustedes ya están con la hora. El pastor es larguero, predica 1 hora. Cuando alguien está en el monte, quiere disfrutar ese momento. Hermano, no siempre uno está en el monte. Es extraordinario estar arriba en la punta del cerro. El Señor llama a Moisés en el monte. En el monte, escúchelo bien, en el monte también es un momento de santificación. El Salmo 24, del 3 al 4, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En el monte se invoca, en el monte hay llamamiento, en el monte hay santificación. Donde Salomón levantó el templo en el monte. En el monte. La segunda experiencia es que dejemos de ver el Evangelio como una religión y veamos el Evangelio como lo que es el poder de Dios. Versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él sentados, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, escúchelo bien, vieron. ¿Qué vieron? Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Vieron la gloria de Jesús. Esta palabra gloria es una de las palabras tan potentes en las Escrituras. Gloria, ya no hay algo que se asemeja a esta palabra gloria, porque es la plenitud revelada de Dios a los hombres.
Una plenitud que hace que las personas queden aterradas, queden abrumadas como Pedro cuando estaba delante del Señor en la barca, cuando se le revela que Él también hace milagros y Él es el Señor. Dice que temblando en la barca, reconoce que es pecador. Esa gloria que muchas veces la cantamos, la anhelamos, pero aún no la experimentamos. Amado hermano, estoy seguro que si nosotros tocáramos solamente un poquito de su gloria, estaríamos quebrantados aquí llorando, pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Lo primero que ocurriría. Escuchaba el testimonio de un hermano, de un evangelista de las Asambleas de Dios, que levantó una obra ya en el norte de Chile, y contaba que en la iglesia Asamblea de Dios hace muchos años atrás había una gloria tan grande en Ovalle, una gloria extraordinaria. Y dice que era tanto la gloria, él cuenta, y dice, pucha, yo no tengo esos testimonios, fome contar los testimonios de otros, pero bueno. Dice que él en su adolescencia, dice que vio que los hermanos se escondían debajo de las bancas, porque era tan extraordinaria la gloria. No es que era un ser siniestro el que estaba ahí, era la gloria. Los hermanos dicen que gritaban compungidos pidiendo perdón y decían, por favor, ten misericordia de mí. Hermano, eso es un avivamiento. Eso es el inicio de un avivamiento, el quebranto, ver la gloria de Él. Nosotros somos tan sueltos, hermanos, en nuestra vida evangélica, tan permisivos en tantas cosas. Nos damos tantas licencias y decimos, ay, si yo no soy religioso. ¿Escuchaba esa? No soy religioso. No, eso es de religioso. No, yo le pongo, dicen algunos, yo le pongo, total. Y son bíblicos, algunos dicen, lo que contamina es lo que sale, no lo que entra. Mira, qué revelación más grande. Sí, pero lo que sale cuando está ahí arriba de la pelota no es muy bonito. Hermana Vilma, arriba de la pelota en el griego significa estar borracho. ¿Me entendió? Sí. Todo lo que están acá, el subtítulo ahí, por favor, para que. Sí, porque el chilenismo tengo que explicarlo, hermano. Rayuela corta, arriba de la pelota, se le subió, no sé, tanta cuestión. Ven a Cristo glorificado. Amado hermano, mira, cuando estamos en el monte de esa revelación, y no tenga miedo, como dice el pastor Carlos, la palabra revelación, porque Cristo se revela de menos a más. Es verdad, aquí está toda la revelación. No hay otra revelación extra, pero la revelación que tenemos de Cristo está aquí. Como decía el escritor bautista Rick Warren, decía, no es otra revelación, hemos redescubierto la revelación. Eso es. Amado hermano, en el monte, ¿sabe lo que ocurrirá en ese monte donde ves la gloria de Dios? Dios abrirá los ojos de tu entendimiento, anótalo. En ese monte Dios va a abrir los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, para que comprendamos cuál es la grandeza, la supereminente grandeza de su poder. Es una petición que tiene el apóstol Pablo, dice, por la cual doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga ojos abiertos y sepan que al que están cantando, al que están aplaudiendo, al que están leyendo, no es un personaje religioso más. No es igual a Buda, no es igual a Mahoma, no. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, todopoderoso, que está contigo, que está conmigo, que todo lo puede. Hermano, tu mente y mi mente no lo entienden. Es infinito, es eterno, es todopoderoso. Peticiones de oración que la iglesia debiera considerar. No, pastor, ¿me puede pedir oración para que, no sé, para que me suban el sueldo? Está bien que te suban el sueldo, pero esa no es tu mayor necesidad.
Tu mayor necesidad es que pases de la etapa de escuchar la palabra. La segunda etapa, que proclames al Cristo, al Hijo del Dios viviente en tus compañeros. Y la tercera, que tengas experiencias gloriosas con el Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita, abrir los ojos del entendimiento. Porque o si no, tu evangelio será fome, aburrido y te voy a poner criticón. Puro criticando nomás. Está bien, estamos contra los falsos profetas, por supuesto, no estamos de acuerdo con ese movimiento raro que hace tiempo ha permeado la iglesia. Está bien, no estamos de acuerdo, pero no nos enfoquemos en eso. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cuál fue la gloria que vieron a Cristo glorificando? No andaban viendo falsas sectas, falsas doctrinas. No estoy diciendo que descuidemos eso, pero ese no es el llamado del Señor. Jesús no le dijo a Pedro, Juan y Jacob, subamos, veamos la sinagoga. Mira, te diste cuenta, ese rabino no tiene poder, terrible fome, no tiene unción. No. No lo llevó a ver las mezquitas, no. Lo llevó a ver a Cristo glorificado. Mira, tú mientras más luz tengas de Cristo, vas a identificar las sectas, vas a identificar las falsas doctrinas. Mientras más te familiarizas con la verdad de Cristo, no te van a engrupir. Engrupir, hermana Birma. Usted sabe, ya. ¿Sabe? En ese lugar donde el Señor se revela, Él abre los ojos de tu entendimiento. Escúchalo bien. Para saber que Cristo es todopoderoso. Y segundo, para que veas, escúchalo bien lo que estoy diciendo en el Espíritu, para que veas que hay victoria de Dios sobre ti. Denle un aplauso, lo voy a leer. Denle un aplauso. Denle un aplauso al Señor, lo voy a leer. Es en el monte donde estaba Elías con Eliseo. Estaban muy angustiados y preocupados porque un ejército venía contra ellos. Eran mayores en número, ellos eran dos. Elías y Eliseo. Contra un gran ejército. Y se lo quiero leer textual porque la palabra monte aparece allí. Primera Reyes 6, del 16 al 17. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, porque esto ocurre en el monte. ¿Y qué está haciendo Elías? Está orando. Que abra los ojos de este siervo para que vea. Entonces Jehová le abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que él, diga conmigo, él, monte. Va, no está, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tatán! Alcánzale aquí, hermano. Yo sé que usted se sabe la Biblia de memoria, por eso yo también lo estoy probando. Yo sé que usted va a decir, el monte, ¿sabía que? Perdóname, Señor, por las mentiras que digo. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué ocurrió? Elías estaba en el monte, Elías está orando, hermano. En el monte siempre ocurre lo mismo, hay oración. Hay revelación. El Señor te muestra que los que están contigo son mayor que los que están contra ti. En el monte el Señor te da garantía que no vas a morir aplastado por la prueba ni por la lucha espiritual. En el monte tienes victoria. En el monte del Señor hay victoria. En el monte del Señor, en la iglesia del Señor aquí, en el monte donde estamos convocados, el Señor abre los ojos de tu entendimiento y te dice, no vas a morir. Diga conmigo, Eliseo está en escasez. Sí, eran dos, recién dos, para enfrentar a un gran ejército. A veces estamos en escasez de salud, escasez económica, escasez de fuerzas. Pero es en el monte donde el Señor te abre los ojos del entendimiento. Nadie que baja del monte baja derrotado. Nadie baja del monte
sin fe. En el monte. Fue en el monte donde tú vas a ver, escúchalo bien, es en el monte donde tú vas a ver una señal de una promesa que el Señor te dio. Lo digo lento como mi pastor Eduardo Herrera. Es en el monte donde vas a ver una señal de una promesa que Dios te dio. Cito la escritura. Primera de Reyes 18:44. Estaba Elías con su criado en el monte Carmelo. Elías tenía una palabra, una promesa. Diga conmigo, una promesa. ¿Tienes una promesa aparte del Señor? Yo tengo varias. Dios me ha dado promesas desde que estoy en el vientre de mi mamá. Pero es en el monte donde yo experimento lo que Elías y el criado experimentó. En el monte, escúchalo bien, en el monte ves una señal. ¿Cuál fue la señal? Dice que a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende porque para que la lluvia no te ataje. Hermano amado, hay lluvias, promesas del Señor que hace rato parece que no están frente a ti. Ni una gotita de esa promesa tal vez la experimentas, pero en el monte verás una señal, una nube apareciendo. Por la fe profetizo en el nombre del Señor que el Señor te muestra en este momento una señal que promesas del Señor vendrán sobre ti. Es en el monte. ¿Por qué será en el monte? Es verdad que antropológicamente el hombre siempre ha buscado una deidad mayor en los montes. Es verdad. Pero hay algo que es cierto. En el monte, lo único que yo encuentro, la única gran revelación, ¿por qué ser en el monte literalmente? Es porque es el único lugar de desconexión. Desconexión. Mire, voy a decir algo. No es doctrina, pero el Espíritu Santo creo que me lo dijo. Y me hago responsable de esto. Yo conocí al Señor el año 1997 en un mover extraordinario del Espíritu Santo. Los que son de periodos antiguos en el Evangelio saben muy bien que hasta el inicio del 2000 en Chile hubo un gran mover del Espíritu Santo. Desde la década del 60 hasta fines del 90 hubo un avivamiento tremendo en Chile. Sin precedente con lo que ocurrió en Valparaíso a inicio del siglo XX. Y yo le dije al Señor, ¿por qué, Señor, cuando entramos en el 2000 no hemos visto tu gloria como yo por lo menos vi algo de ella en 1997? ¿Y sabe lo que el Señor me habló? Y yo creo que fue el Señor. Una sola palabra me dijo: distracción. Eso me dijo el Espíritu Santo. Distracción. Y analicé esto. Distracción tiene que ver con alimentar nuestros placeres. Hermano, los placeres, hay placeres legítimos, buenos, y hay otros que exacerban, que son ya concupiscencias, deseos de la carne. Pero hasta el día de hoy yo he dicho, Señor, distracción, muestra un botón o muestra de este dispositivo. Esto nos está comiendo el tiempo. Este elemento es bueno, no es malo, si tú lo sabes usar. Pero si no lo sabes usar, este elemento abusará de ti. ¿Me escuchó bien? Voy a decir algo que me da vergüenza.
Ayer mientras preparaba esta palabra y pensaba lo que el Espíritu Santo me decía, como dice mi hija Liz, papá, te llegan como 800.000 WhatsApp, me dice, palabras de ella. Mientras preparaba el mensaje, me sonaba el WhatsApp y preparaba este sermón. O sea, lo tenía, pero lo estaba dando algunas pinceladas. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué te distraes? Wow. Mientras yo preparaba esta comida para la iglesia, el Señor me dijo, ¿por qué te distraes? Tengo que ser honesto con usted. ¿Cómo estar vendiéndole pomada para los callos y tengo juanete? Mire, hay iglesias que tienen retiros espirituales. Y yo estoy de acuerdo que si hay un retiro espiritual, sea cual sea el nombre, encuentro, sea cual sea, si se va a predicar de la Escritura, está bien. Si se va a ministrar del Espíritu Santo, está bien. ¿Y saben lo que hacen algunos? Les piden esto. Deje su celular en una cajita. Usted sabía que hay un proyecto de ley, no sé si usted está interiorizado con lo que pasa acá en nuestro país, que hay un proyecto de ley, todavía no se pasa a la Cámara de Senado, que el proyecto de ley que desde la edad de párvulos y toda la enseñanza básica se quiere prohibir el uso de celulares en los establecimientos educacionales. ¿Aprobado? Lo aprobaron. Ya, está desactualizado. Y si nosotros tuviéramos, mire, sería sectario. Yo sé que alguno diría, pastor, ¿qué sectario? Usted no puede obligar a hacer esto. Pero, ¿qué les parece que un día domingo, es propuesta, no es imposición, tuviéramos una cajita ahí donde está el papá de Felipe, no sé si está el papá, ahí en la entrada, una cajita y dejáramos todos nuestros celulares ahí? Para algunos sería como quitarle la máscara de oxígeno. Para algunos, hermanos, sería quitarle la máscara de oxígeno. Mire, yo pensaba esto ayer, esto está fresquito, mientras preparaba esta palabra decía, Señor, antes los cristianos venían con esto. Antes, yo todavía soy antiguo, vengo con Biblia a la iglesia. ¿Sabe cuál es la ventaja de venir con el libro y no tener el dispositivo donde está la aplicación? ¿Cuál es la ventaja? Porque yo tengo que confesar mi pecado delante de ustedes. Cuando han predicado otros pastores, está la tentación y de repente, ay, escribo a multimedia, ya, bájale el volumen, está desafinado, no, eso no es nada que hacer, pero bájale el volumen. No, no, broma. No, broma. Nunca he dicho eso, por favor. Gracias. Pero mientras predican, uno está hablando debiéramos estar en el monte. Si nosotros tuviéramos el ejercicio de no ocupar, mira, no quiero que suene sectario, de no ocupar la aplicación, porque mientras, dígame que no es así, levante la mano aquel que nunca ha pecado mientras la palabra está ahí en no ver el Facebook. Bueno, los que tienen, levante la mano, ¿quién nunca tal vez se ha distraído con el WhatsApp mientras está la palabra? Porque, hermano, yo no sé si algunos son muy espirituales, muy doctos, porque mientras yo predico, algunos los veo así. Yo digo, deben estar anotando los apuntes. Oh, qué espiritual. Me va a plagiar el sermón, no importa. Estoy hablando de asuntos tan, hermano, tan... Usted dice, pero pastor, yo quería que me hablara del cielo, me hablara de los ángeles. Estoy hablando de un asunto que el Espíritu Santo me dijo. Distracción. ¿Por qué es necesario ir al monte? Porque en el monte se te va la señal. En el monte se te va la señal. En el monte ya no tienes el mundanal ruido. Siempre, escúchalo bien, en los retiros espirituales pasa algo mayor. Y el pastor Carlos me decía, convoca el liderazgo, me decía. ¿Cierto, pastor? Tú me decías eso, convoca el liderazgo.
Y yo le dije, sí, voy a convocar, pero también voy a convocar a la iglesia a un retiro espiritual, a un monte. Y si alguien, no sé, todavía no lo he conversado con los ancianos, con los diáconos, si vamos a implementar el sistema de dejar tranquilo, hermano. Yo sé que para algunos quitarle el tubo de oxígeno, pero algo pasaría. ¿Qué pasaría si los domingos viniéramos con Biblia? No estoy imponiendo nada, es un mensaje diferente el de hoy, estoy conversando con usted. ¿Qué pasaría si dejamos en modo avión el avión para no ser tan drástico con usted? El celular en modo avión. Y ocupar, mira, veo varios con Biblia, gloria a Dios que veo varios con Biblia. Muy bien. Hermano, lo que estoy hablando, para algunos puede ser incómodo, para algunos puede ser fome hasta el sermón de hoy, pero estoy hablando y abriendo mi corazón lo que el Espíritu Santo me dijo, distracción. ¿Sabe, hermano? A mí me provocó tanta pena y me da celo de Dios. Yo voy a reunión de pastores y no es que yo sea el mejor pastor que otros, pero siempre desde que voy a la reunión de pastores veo esto y digo, estamos mal, digo yo. Pucha que estamos mal los pastores. Está predicando un pastor independiente del gusto del que quiera de la Asamblea de Dios y me va a ver tal vez Marcelo, presidente nacional, fue compañero. En todo, convención, seminario, reunión de pastores, está predicando un pastor y hay un montón de pastores comiendo ahí, tomando bebida, tirando la talla. Oye, sí, compadre, sí, ¿cuántos tú tenías en la iglesia? No, sí, somos 1000, somos 500. El momento de hablar. El momento de hablar cuando el rey está hablando a través de un instrumento. Estamos mal así, pues, hermano. Estamos mal cuando alguien está predicando la palabra y estamos distraídos. Yo me pongo en el primer lugar del culpable porque yo he cometido esa falta de no estar atento a la palabra. Aunque un niño el Señor colocara acá, tengo que estar atento porque Dios me va a hablar. Porque en el monte, porque este es el lugar como el monte de un modo figurado, en el monte ya desconéctate. Desconéctate. Es en el monte donde Dios te puede llamar. Es en el monte donde le puedes invocar. Es en el monte donde Dios abre los ojos de tu entendimiento y puedas comprender que hay victoria para ti. Es en el monte. La distracción del siervo de Eliseo, la distracción era el miedo, el ejército, la distracción. La principal distracción de Satanás y los demonios es infundirte miedo. El miedo te paraliza. Esa distracción infernal ha traído grandes conflictos en muchos creyentes. La depresión es una distracción enfocada en el pasado. La ansiedad es una distracción enfocada en un afán del mañana. Anótelo si quiere. El miedo es una distracción que paraliza. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? El Señor me está invitando al monte. Hay montes que marcan. Aleluya. Yo no sé, hermano, qué hora es, pero tengo mucho que decir. Es en el monte donde el Señor te trae su palabra claramente, frescamente. Es en el monte Sinaí donde Moisés bajó con las tablas, donde hay mandamientos. Escúchalo bien, es en el monte donde están los mandamientos del Señor claramente. De primera fuente, Moisés recibió de primera fuente la palabra, no de tercero, de primera fuente. Es en el monte, escúchalo bien, mire, esto me impacta y lo escribí.
Es en el monte donde un cristiano ya avanzado de edad, padres de familia, abuelos, tíos, pastores, hermanos mayores, ese es en el monte donde deja su legado y una huella imborrable. Cito las escrituras, segunda de Pedro 1, del 15 al 18, la versión NTV. Ponga atención. Esto dice el apóstol Pedro. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Wow, al leer esto ya uno dice, Pedro se está despidiendo, ¿cierto? Comprensión lectora, ¿cierto? Pedro está diciendo, estoy en el epílogo de mi vida, me voy a morir. Es como el testamento. Así que me esforcé por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo en el monte, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, quien tengo contentamiento. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Aleluya. Qué palabras tan emotivas del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, para despedirse de la iglesia, para dejarnos este legado, la palabra del Señor, para decir, amados hermanos, recuerden muy bien que lo que he plasmado, que lo que he dicho, que lo que he visto, lo que he palpado, no es un cuento de abuelitos. No es fantasía, no, nosotros en el Monte Santo vimos su honor y su gloria, escuchamos la voz del Padre, dando testimonio de Cristo su Hijo. ¿Qué es lo que va a marcar a tus hijos? ¿Qué es lo que va a marcar a tus nietos para siempre? ¿Qué es lo que marcará un pastor, un padre de familia a su generación? Es que tú le hayas dicho, mira, no fui perfecto, es verdad, pero hay algo que tienes que escuchar bien. Yo conozco un Cristo de la gloria. Se me reveló el año X, me impactó, me transformó, conozco su poder. Por lo tanto, sigan el mismo camino del Señor. Obre trabro taibri comri sombre en galabra sheisa mai gran dolobrese. ¿Tienes algo que entregar si el Señor te lleva hoy? ¿Qué vas a hablar? ¿Vas a hablar de doctrina y de teología sin conocer al Cristo de la gloria? ¿Qué vas a hablar? ¿Sabe, amado hermano? Esto te lo digo por el Espíritu. Antes que partas del escenario de esta tierra, por favor pasa las 3 etapas del cristiano. Del oír, del proclamar y de ver. Antes de ver la gloria, tú la tienes que escuchar, la tienes que proclamar y después la ves. En el Sermón del Monte la escucharon. En Cesarea de Filipo, donde estaba Pedro, la declaró. Pero en el Monte Tabor te marca para siempre. Aleluya. Aleluya. Quiero finalizar ya, me voy a saltar algunos puntos. Si alguien quiere este sermón escrito, son 300,000 pesos nomás. No, broma. Pacte, no. Si alguien lo quiere, se lo puedo enviar por WhatsApp, por correo.
Tengo un montón de sermones. Para mí es el tesoro más grande que Dios me ha dado. Cuando experimentamos ese monte donde marca un antes y un después, ¿sabe lo que ocurrirá? Ocurrirá que vamos a valorar lo que hemos perdido. Vamos a ver que en ese monte vamos a tener que doblar nuestro esfuerzo. Lamentaciones es un libro que Jeremías lo escribió, lamentándose justamente por la condición de Judá que estaba siendo devastada por los caldeos. Lamentaciones 5, del 17 al 18, esta era la situación de Judá por el pecado, lamentablemente. Dice, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, porque el monte de Sión que está asolado, y eso es lo que a mí me impacta, de que descuidemos el monte. En el monte hay oración, en el monte hay sacrificio de alabanzas, en el monte hay llamamiento, en el monte se invoca, en el monte ves a Cristo glorificado. Pero Jeremías dice, pero el monte de Sión está asolado. Zorras andan por él. Las pequeñas zorras, dice también la Escritura, son las que van destruyendo sigilosamente lo que tenemos sembrado o cosechado. El Espíritu Santo se estará lamentando porque tal vez tu monte esté asolado o mi monte. Hay dos montes en la vida: el monte congregacional, la iglesia reunida en pos de Cristo, y cada uno tiene un monte en su vida privada íntima. Si descuidamos el monte, el peligro es que las zorras, los animales, figurémoslo, los demonios comiencen a destruir familias, matrimonios, comiencen a destruir la fe de aquellos que descuidan el monte. ¿Estará asolado tu monte? ¿Estás tan afanado, y el Señor me habla a mí, en el valle? Con esto quiero decir que no siempre vamos a estar tocando el borde de su manto. Estas manos que tocan el borde de su manto para experimentar la gloria, esas mismas manos, escúchalo bien, esas mismas manos que tocan el borde de su manto son las que Dios quiere ocupar para que tú ores por otros. Cuando tenga tiempo en su casa, lea lo que pasa después de este episodio. Dice que bajaron del monte, porque Pedro le decía, hagamos 3 enramadas acá para Elías y Moisés, que se le apareció, que no di ese punto, pero en algún momento lo voy a explicar, que representa la ley y los profetas. Pedro lo único que quería estar en un culto que no se terminara, y es normal. Diga, ¿cuántos de ustedes han estado en un culto y dicen, no me importa la hora, no me importa, va a ir mi suegra de visita, no me importa, quiero al Señor? No me importa la hora, no lo digo por mi suegra. Bajaron y dice que había un joven endemoniado. Mira, la gloria de Dios que experimentas es para que la puedas aplicar en el valle. Lo voy a decir para que usted lo anote. La gloria de Dios que experimentas en el monte es para que la apliques en el valle. Lo que Dios te entrega en este lugar es ¿para qué? Para que tú te llenes de su gloria, para que recibas palabra, seas instruido, seas edificado, seas formado como un servidor del Señor con todas las herramientas: discipulado, formación ministerial, misionera, centro de estudios teológicos, predicación del día domingo. Todo ello, ¿para qué? Para que bajes al valle.
y seas usado por el Señor. Porque hay endemoniados que te esperan en el valle. Curiosamente, los discípulos que estaban en el valle en ese mismo minuto no pudieron echar fuera el demonio. Pero Jesús, que venía del monte, con su rostro como el sol, en un segundo echa fuera el demonio. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¡Extraordinario! ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que esas manos sean usadas para echar fuera demonios, para orar por los enfermos? ¿Quieres ser usado para la gloria de Dios? Bueno, el Señor nos está invitando al monte. No es al revés, no es del valle al monte. No, es del monte al valle. Y estoy seguro que si hoy y los días que vienen por delante cultivamos nuestro monte de búsqueda, donde Dios te ponga, en el valle donde estés, vas a ver que Dios te va a usar. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio porque no estuvieron en el monte. ¿Alguien me entiende? ¿Me sigue o no? La iglesia tiene que ser efectiva en todas las áreas en esta sociedad. Quienes venimos del monte vamos a tener unción manifestada del Espíritu. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre eterno. Oh Dios, tu presencia está aquí. Señor Dios, hemos estado tan afanados en el valle, tan preocupados por nuestro éxito de esta tierra. Y tú nos invitas al monte. Sí, Señor, tú me dices en este momento que son solo algunos que experimentan esa gloria. Son solo 3 de 12 que fueron al monte. Soberanamente tú escogiste a 3. Yo te pido que aquí hayan 3. Yo te pido que hayan 3 de esta multitud que está aquí, que suban contigo al monte. Los 9 siempre a lo mejor estarán viendo cómo otros experimentan la gloria. Pero yo no quiero ser uno de los 9, Señor. Llévame al monte más alto. Llévame a la roca más alta, como dijo el salmista. Llévame a la roca más alta. Llévame a la roca más alta, Señor. En el monte está el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. En el monte los ojos se abren y Él te dice: hijo, son más los que están contigo que los que están contra ti. En el monte hay llamamiento. En el monte se invoca al Señor para encomendar el peregrinaje de Abraham, que sale sin saber a dónde va. ¿Cuántos asuntos tú no entiendes hoy? Lo único que te pido, ten la actitud de Abraham, encomienda al Señor. El Señor te desafió algo que tú no entiendes, te da miedo, no sabes cómo lo vas a hacer. Como Abraham en el monte, sacrifica al Señor ahí. Es en el monte donde también, como Abraham, sacrificamos lo que más amamos. Oh, wow, bracrito lebrandai brosaya. Es en el monte donde yo entrego la bendición, porque la bendición no es mayor que aquel que me la da. Es en el monte donde yo sacrifico mis sueños, pero el Señor no te los quita. Es en el monte donde experimentas la provisión. Jehová Jireh. ¡Wow! Es en el monte donde escuchas. Y les quiero hablar a los que están con necesidades. Es en el monte donde dice el Señor: ahí está el carnero, Jehová Jireh. En el monte hay provisión. En el monte se va el miedo. En el monte del Señor.